Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Empecemos al tema Venezuela. Primero, ¿no te sorprende el silencio clamoroso de algún sector político que no condena la dictadura? Sí, la verdad es que me sorprende, pero me da una continuidad histórica, ¿no? Es decir, la continuidad histórica del kirchnerismo emulando al chavismo, con la gran diferencia que Argentina resistió. Los argentinos, las instituciones argentinas, resistimos a convertirnos en Venezuela. Tuvimos muchos momentos ahí, ¿no? Que estuvimos como al borde del abismo. Pero yo creo que es al revés. Yo creo que los que miran eso desde una perspectiva de una sola idea del poder, que o gobiernan ellos o no gobierna nadie, me parece que deben de estar pensando, pensar que se podía hacer algo así. Claro. Pensar que se podía. Yo creo que hay diferencias grandes en Argentina, ¿no? Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad son instituciones que, aprendiendo, el aprendizaje histórico, son instituciones que hoy van a bancar siempre la institucionalidad del país, ¿no? Definilo a Nicolás Maduro. A mí me parece un dictador con un sesgo payasesco, digamos, ¿no? Cuando vos, no sé, ves a Stalin o a los grandes dictadores del mundo y lo ves a Maduro, te da una cosa de dictador capaz de llevar adelante un fraude a la vista del mundo entero, de esconder los números, de matar a la gente en las calles, de quedarse con el poder habiendo dado una elección. ¿Para qué vas a dar una elección si no la vas a reconocer? Es como... a la vez me da una cosa de payasesco, ¿viste? Un tipo que es como que no me termina de cerrar su imagen de alguien respetable, ¿no? Se lo estoy preguntando a la politóloga, no por las dudas, porque vos sos doctora en ciencia política. Pero digo, hay dictadura en términos casi de manual. Digo, un estudiante de ciencia política diría, se dan todos los... Es de libro, ¿no? Total. Hay dictadura total. Digamos, no hay justicia, no hay división de poderes, echan a los parlamentarios elegidos por la oposición, encarcelan a todo aquel que piensa distinto, no hay recambio institucional por medio de elecciones, las elecciones son una farsa, como lo hemos visto. No hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión, no tienen... El ejército y las policías están al servicio de y no al servicio del país. Así que en términos, digamos, teóricos, todos los elementos que configuran una dictadura están ahí. A la hora que estamos haciendo el programa, el estado de los argentinos y los asilados, yo sé que hubo en reunión de gabinete una larga discusión de cómo resguardar la vida, estamos hablando literalmente de esto. Bueno, lo que pasa es que el problema es cómo crees, porque ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es que cuando te cierran una embajada, los miembros del cuerpo diplomático del país se llevan a los asilados con ellos. Acá no te dejan. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejar a nuestros miembros adentro. Porque ¿qué los vamos a dejar solos para que se los lleven? Transportarlos a otra embajada. Ahora, eso necesita un salvoconducto, porque si vos los transportás y te los agarran ni bien tocan la puerta, bueno, prefiero que queden ahí, que queden con alguno de los miembros de la delegación argentina, que tendrá que quedarse, y violarán el territorio argentino, llegarán a ese nivel. Bueno, veremos. Claro, hay que decir dos cosas. La embajada es territorio argentino, Convención de Viena, y los asilados siguen la suerte de los diplomáticos, Convención de Caracas. Exacto, de Caracas, además. Sí, encima Caracas. De Caracas, ¿no? En Caracas, ¿no? O sea,
Es muy interesante eso, ¿no? Sí, que sea de Caracas. Claro, digo, la pregunta es, si atropellara una elección, ¿por qué respetarían los dos convenios? No, bueno, por supuesto. Digamos, a ver, nosotros estamos en una alerta, pero en una situación de indefensión. Nosotros este año quisimos mandar gendarmería, desde que asumimos quisimos mandar gendarmería, no nos dieron nunca el visado para que entre gendarmería, cosa que te la dan en cualquier país del mundo donde vos querés cuidar tu embajada. Tenés el derecho de llevar a quién cuidar tu embajada. No nos la daban ni solos, sin armas, ni armados, de ninguna manera. Igual, a ver, ¿cuántos puede llevar? 6, Igual, 8, digamos. El uso de la Fuerza Armada entera del madurismo... No tenés cómo, cuando no tenés además ningún respiro. Por eso es dictadura, porque no tenés ningún respiro, no tenés, digamos, la lógica, ¿cuál sería? Bueno, ¿quieren cerrar la embajada argentina? Bueno, van a la embajada, no sé, de Francia, van a la embajada de Holanda, claro, a la de Estados Unidos o a la de México, a cualquiera, que siempre ha tenido tradición de recibir asilados. Claro. Entonces, ahora acá es estar, te cortan la luz, te vas a quedar sin alimentos, a la espera de que entren en cualquier momento. Realmente es, bueno, sí, pero al lado de lo que hicieron con la elección, lo nuestro es importante, pero lo que hicieron con la elección, porque además no fue una elección donde vos decís, en una urna, en una región selvática de Venezuela, cambiaron una urna que cambió el resultado, porque era 49,9 a 51,1. No, es 70-30. Y además están ya, la oposición tiene más actas de las que el oficialismo, de las que Maduro dio a conocer. Es decir, las actas que ya tiene la oposición son más. Y después tenés 25 personas desaparecidas que eran, como ellos dicen, testigos fiscales para nosotros, que se los llevaron con acta y todo. Entonces, digamos, que haya todavía presidentes en el mundo que digan, no, me conformo con un resultado, que alguien diga, viste, este es el resultado, que además da más de 100. Bueno, no importa, eso ya es un... Claro. Por eso digo que es medio payasesco, ¿no? Claro, porque digo, hay como tres grandes bloques de países. Los que dijeron no, Argentina. Los que dijeron sí, brutalmente, Rusia, Madagascar, Nicaragua, Cuba. Y esta otra posición que es un poco cuestionable. Ayer Lula dice, vi todo normal y tranquilo y quiero las actas. Pasaron 72 horas largas. O no las van a mostrar o las están fraguando. Digo, razonamiento básico el que hago, ¿no? Sí, bueno, a ver, el sistema tiene un backup que en cualquier país democrático del mundo, la oposición tiene una terminal de ese backup, ¿no? Es decir, ayer escuché que algunos del kirchnerismo decían, ¿vieron qué malo que es el sistema de boleta única electrónica? No, lo que es malo es que te roben la elección. Claro. No es el sistema, es que te roben la elección, al revés. Es una elección que tenía que haber salido en 2 horas todo el resultado. Entonces, yo sinceramente creo que han llegado, como vos decís, hay 3 posiciones. Pero la posición de se robaron la elección, que es la posición argentina, uruguaya, Boric estuvo en esa posición también, dijo no voy a aceptar el resultado de alguien que no se lo ganó en las urnas. La contradicción de Lula o de México, pero México también dice quiero las actas. Sí, claro. Ahora, si vos juntás a los que decimos no vamos a reconocer un resultado fraudulento y a los que dicen quiero las actas, es la gran mayoría, porque quiero las actas es decir, no te reconozco hasta que no vea el resultado final. Dudo de lo que me estás diciendo. Dudo de lo que me estás diciendo. Bueno, esa duda hay que ponerla del lado de los países que no pueden reconocer a un gobierno que dibuja en un pizarrón y un señor que dice, este es el resultado electoral de... Total. Para cerrar el tema de Venezuela, uno veía los... Ahí te quiero decir algo, ¿no?
yo siento cierta bronca por la ingenuidad. Porque cuando no entró uno, no entró otro, no dejaron entrar, ahí teníamos que haber prendido una luz roja mucho más grande de la que se prendió. Es decir, si no te dejan entrar a la gente y solo te dejan entrar a los de ellos, es porque no quieren que no solamente no vea el pueblo venezolano, sino que no vea el mundo que iba a ir a mirar ahí lo que estaba pasando. Creo que ahí tendríamos que haber como gritado un poco más fuerte. Me quedé como con un poco de bronca. Faltó, Sí. claro. Yo te decía, para cerrar, los que pasamos los 70, nos acordamos de los Falcon y demás, yo veo los colectivos, estas motos y demás, similares, claro, con una diferencia. Hoy un vecino muestra cómo secuestran, por ejemplo, ayer a Superlano, al dirigente Superlano, sí. impactante. ¿Qué te pasa cuando escuchás a Estela de Carlotto o a las madres solidarizarse con Maduro? Bueno, me pone mal, pero hay algo que uno tiene que entender. Y es que en el 70 la democracia no tenía valor. Y lo que tenía valor era pensar que vos podías tomar el poder por las armas. Y en definitiva, en vez de entender que la democracia es lo único que te salvaba después de un Estado que se convierte en una dictadura y que el Estado de Derecho era lo que te salvaba, haces como una especie de círculo de vuelta a esa lógica. Entonces, cosa que no debería ser parte de las madres, porque las madres padecieron. Buscaban a sus hijos o a sus nietos. A mí me da bronca que la ideología te condicione todo, ¿no? Es decir, que la ideología adapta la realidad a la ideología y la realidad deja de existir. La realidad deja de existir. Vos ves y gritás si en la Argentina hay una manifestación donde hay un pequeño roce entre la policía y los manifestantes y decís, esto es una dictadura, y ves una dictadura hecha y derecha y decís, no, esto no es una dictadura. Es muy interesante lo que decís. Despejar una calle tomada sin dejar de circular es dictatorial, Maduro no es dictadura. Claro, entonces es como que es una adaptación de la ideología se come la realidad. La realidad está tapada por la ideología. Entonces, bueno, eso es lo que le ha pasado al mundo comunista o a los extremos o a las formas extremas, ¿no? Es decir, las formas no liberales, las formas no democráticas. Les ha pasado eso, ¿no? Bueno, algún mal pensado diría, más que eso, es que son negocios. Hablo del kirchnerismo, ¿no? O sea, que no condena por negocio. Vos decís que es más ideológico que prosaico. Bueno, quizás algún negocio con Venezuela hicieron, pero no creo que ningún negocio con Venezuela les haya salido bien. Porque finalmente Venezuela terminó destruyendo su propia gallina de los huevos de oro. Terminó destruyendo el petróleo. ¿Qué te da hoy? ¿Te da petróleo? Venezuela, ¿qué te da? Es decir, ¿le podés vender algo? Sí, pero no veo que Venezuela sea, digamos, el país con el que vos... Ellos hacen negocios y algunos que se han quedado a vivir allá pueden haber hecho un negocio. Pero yo creo que es más una cerrazón ideológica, porque acá dicen lo mismo. Es decir, acá, digamos, voltearían al gobierno. Y yo creo que alguno debe haber pensado, che, fuimos medios naif nosotros de haberles regalado las elecciones. O sea, se ¿no? podía. O sea, deben estar viendo. Yo pienso en la elección del 2015. Yo recuerdo que en la elección del 2015, en un momento, se comentaba que el kirchnerismo duro le dijo a Scioli, che, ¿por qué dejaste ver los resultados de la segunda vuelta tan pronto? Porque era fue súper rápido. 51-49, ¿no? Es que las segundas vueltas son así, es un voto y un voto. Entonces, que alguno lo pensó, ¿por qué no la alargamos en la noche? ¿Por qué no tratamos de, al ser tan chica la diferencia? Es decir, que
yo creo que en ese sentido Argentina tiene resortes y evitamos en varias oportunidades caer en el chavismo y en eso nos tenemos que sentir bien. ¿El kirchnerismo fue? Mira, yo creo que lo hemos dicho varias veces, entonces no lo quiero decir más. Cualquier forma de populismo en la Argentina tiene raigambre en una parte de la población, se llame kirchnerismo, como se llame. Cualquier forma de utilización del Estado como mecanismo de acumulación de poder y de aplastamiento de la actividad privada y de la gente existe y está en la cabeza de muchos sectores. Sectores políticos, sectores gremiales, sectores empresariales y sectores de organizaciones no gubernamentales o piqueteras. Entonces, hay actores y hay gente que piensa en eso. Hay gente que piensa, bueno, a mí me tienen que dar todo y esto no me importa, que haya inflación, no me importa esto. Entonces, hay un público que, digamos, ha vuelto cada vez que las alternativas no han logrado afianzarse como tales. Entonces, yo te diría, todos los días hay que desarmar algunas de las formas de poder que se construyeron durante tantos años. No hay que dar nada por hecho. O sea, no nada. No. Entra por ahí caminando Cristina Kirchner. ¿Qué le decís? Le digo que se compró en el año 2010, desde el 2003 hasta el 2020, se compró un modelo que realmente era un modelo absolutamente agotado. Alguien que hablaba justamente contra la dictadura y de golpe quería controlar el poder de todas maneras, controlar el poder, controlar la prensa, controlar... evidentemente le diría, ¿por qué construiste una mente autoritaria? ¿Por qué construiste una mente autoritaria? Porque podías haber tenido otra salida, ¿no? Es decir, y hay países que tienen modelos económicos cerrados y se mantienen. Brasil es un país bastante cerrado y sin embargo se mantiene. Bueno, ahora está más cerrado todavía. Pero lo que me preocupa de Cristina Fernández de Kirchner es por qué se convirtió